En la Torá hay un momento en donde dicen que Adam etz hasadeu, el hombre es el árbol de la tierra. Porque tenemos un vínculo esencial con la tierra, fuimos creados de la tierra. Sentimos que nos nutrimos de ella. Y en particular el pueblo de Israel, con la tierra de Israel se siente enraizado a esa tierra. El vínculo es tan profundo, tan esencial. Hoy les quiero hablar acerca de dos vínculos muy importantes que tiene el pueblo judío con la tierra de Israel. Uno es el vínculo histórico y otro es el vínculo político. Son muchísimos los vínculos que tenemos con Israel. Pero quiero hablar especialmente de estos dos vínculos. El vínculo histórico se remonta a milenios. Va a ser una brevísima clase de historia, por lo que necesito que me presten mucha atención. ¿Ok? A milenios. Todo empieza en la Torá. En la Torá, en el comienzo de la Torá, en el libro del Génesis, esa tierra es la añorada tierra prometida. Se la conoce como la tierra de Canaán y también aparece como la tierra de los hebreos. Estoy hablando hace más de 3.500 años atrás. La tierra de los hebreos. Después el pueblo judío se va a Egipto, todos saben esa historia. Se va a Egipto y después de la salida de Egipto, hace más o menos 3.300 años atrás, después de la salida de Egipto, cuando una vez que vuelven y llegan otra vez a la tierra, esa tierra va a cambiar su denominación. A partir de ahí, en la Torá y en toda la Biblia hebrea, se va a llamar la tierra de Judea, que quiere decir que es la tierra de los judíos. Durante 1000 años llevó ese nombre, la tierra de los judíos. Allí, hace 3000 años atrás, el rey David fundó el primer estado judío, reino en esa época, el primer estado judío, en la tierra de Judea, con capital en Jerusalén, hace 3000 años atrás. Ese reino, ese estado judío, duró muchos siglos hasta que finalmente fue destruido. Pero los paisanos siguieron insistiendo y finalmente volvieron a lograr su independencia, como 800 años después. Esa fue la época de los macabeos, todos conocen, lo festejamos al día de hoy en la hermosa fiesta de Hanukkah. Eso fue hace 2200 años atrás. En la época de los macabeos, los judíos vuelven a retomar la independencia y vuelven a construir ahora el segundo estado judío en la tierra de Judea, con capital en Jerusalén. Un estado judío que iba desde el río hasta el mar. Este segundo estado judío, el de los macabeos, se construyó y se edificó 200 años antes del cristianismo y 800 años antes de que existiera el Islam. El segundo estado. Pero vino Roma, llegaron los romanos y lo destruyeron todo. Antes de la destrucción de los romanos, hay un libro muy importante de la época, que es el Nuevo Testamento, que es muy importante. Y es importante leer allí también, porque es un recurso fenomenal para esta historia. Porque Jesús y sus apóstoles caminaban, predicaban y predicaban en ese libro en una tierra que se llamaba la tierra de Judea. Pero vinieron los romanos, les dije, y lo destruyeron todo. Cuando destruyen todo, el pueblo judío se va al exilio, la mayor parte de él. Y un emperador, el emperador romano, decide cambiarle el nombre a Judea por Palestina y el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, que quiere decir la capital de los dioses. Así se llamó Jerusalén mucho tiempo. Esto pasó hace 1800 años. Decidió cambiarle esos nombres relacionados a los judíos para borrar todo rastro de judaísmo en la tierra, mientras el nombre de la tierra de Judea había sobrevivido durante más de 1000 años. Sin embargo, los judíos en el exilio nunca logramos olvidarnos ni de esa tierra ni de esa ciudad. Nos enamoramos y desde hace siglos somos la única nación en el mundo que rezamos 3 veces al día mirando hacia allá. Los cristianos tienen ciudades sagradas, la más importante en Roma. Los musulmanes tienen ciudades sagradas, las más importantes en Arabia Saudita, en la Meca y en Medina.
Los judíos somos la única nación que seguimos rezando hace miles de años, esperando y soñando y cantando a Jerusalén, a Sion y a Israel. Ahora llega la dimensión política también, el vínculo político con la tierra, y que tiene que ver con este tiempo. Porque hace 76 años, en 1948, se edifica y se crea el tercer estado judío de Israel, en la misma tierra, con capital en Jerusalén. Porque muchos piensan que la construcción del moderno Estado de Israel es un regalo del mundo después de la Shoah. A los pocos judíos que sobrevivieron al drama y a la tragedia, no. El moderno Estado de Israel es a pesar de la Shoah, porque fue soñado, perseguido y esperado durante siglos para que vuelva. Este es el tercer Estado de Israel, el de ahora. Tan real como el Estado de Argentina, como el de Bolivia, como el de Francia, como el de Ucrania, como el de Rusia, como el de Irán. Sin embargo, es el único de los 200 estados del planeta que sistemáticamente tiene que pedir, por favor, que reconozcan su derecho a existir. Esta semana, la vicepresidenta de España, la señora Yolanda Díaz, no solo exigió el urgente, en esos términos, urgente establecimiento de un Estado palestino, sino que cerró su discurso y su video que se hizo viral, exigiendo que ese Estado palestino sea edificado desde el río hasta el mar. Es como mínimo lamentable e inaceptable que la máxima autoridad representativa del gobierno de España, un Estado democrático, esté pidiendo con tanto descaro y de manera tan peligrosa exactamente lo mismo que la facción delincuente terrorista radicalizada de Hamás tiene escrita en su Carta Magna, que es la desaparición del Estado judío. Porque me pregunto cuál es el plan de la señora vicepresidenta de España. Les quiero recordar desde aquí, humildemente, que entre el río y el mar, consigna que muchos cantan y vociferan sin siquiera tener ninguna idea de qué río y de qué mar hablan. Le quiero recordar que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo hay un pequeño estado que se llama Estado de Israel, con 10 millones de habitantes. ¿Cuál es el plan de esta señora? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacer desaparecer de la zona a ese país y a todos sus habitantes, hoy la mayoría de la población judía del planeta? Lo que expresa la señora Díaz es tan ridículo como antisemita. Y el nivel de ridiculez es el mismo como si yo hoy dijera o dijésemos que exigimos una España libre desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Más que una España libre debiéramos decir un Al-Andalus libre. Porque quizá esta mujer no recuerda, o muchos no recuerdan, que España tampoco se llamaba España. Durante 700 años se llamó Al-Andalus, porque estuvo dominada por el Islam, los moros y los califas, a sangre y a espada. 700 largos años. España no fue España. Al-Andalus. De hecho, nuestros hermanos sefaradíes, los sefaradim, los judíos sefaradim son aquellos que provienen de todos los países que estuvieron bajo dominio árabe. Turquía, Siria, Líbano, de toda esa zona. Ahora, y por eso, por supuesto, un montón de sus costumbres y especialmente sus comidas espectaculares tienen los sabores de Oriente. Sin embargo, la palabra sefarad en hebreo, no sé si saben, quiere decir España. Porque ese era el lugar en donde dominaban los califas, el andaluz. En el año 1492, los reyes católicos de España finalmente echan a los musulmanes de España. Esa guerra dramática
resultó para aprovechar y expulsar a todos los judíos de España. En realidad no todos los judíos, solamente aquellos que se salvaron de la hoguera de la Inquisición. Porque el drama de la guerra entre cristianos y musulmanes de aquel tiempo se cobró esencialmente, y por supuesto, vidas judías. Pasaron los años y finalmente España se transformó en España. Se empezó a llamar España y se transformó en el actual país moderno y democrático que es. Igual de moderno y democrático que el pequeño Estado de Israel, con capital en Jerusalén. Lo de la señora Yolanda Díaz es apenas una mezcla de ignorancia, resentimiento y el más barato marketing político. Y lamentablemente lo que muestra es que España, la hermosísima España, la bella España, desde hace siglos prácticamente no tiene judíos, pero no para de destilar, como siempre, el más rancio y clásico odio a los judíos. Quiero de todas maneras celebrar y agradecer las palabras de la señora Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha parado de manera valiente en un país en donde estas frases no se escuchan, a defender al Estado de Israel y a calificar justamente los dichos de la señora vicepresidenta de España como antisemitas y socios, nada más y nada menos que del Hamás. Adhiero desde hace años, yo personalmente adhiero desde hace años a la resolución Adhiero hace años a la resolución de una coexistencia pacífica de dos estados, uno junto al otro en paz. Pero eso no va a suceder mientras uno de esos supuestos estados siga manteniendo como objetivo la eliminación completa del otro estado, que es el Estado judío. No mientras aquel Estado sea un regalo de personas como la vicepresidenta de España, a aquellos que entraron a asesinar, violar y aún mantienen secuestrados a cientos de personas. Pareciera que el regalo es la urgencia de un Estado. Eso no va a suceder, lamentablemente, mientras ese Estado o futuro Estado solamente persiga la destrucción del Estado de Israel. Amigos queridos, amigos todos, hace 2500 años atrás, volvemos a la historia, hace 2500 años atrás vivió un profeta que se llamó Ezequiel, uno de los grandes profetas de Israel. El profeta Ezequiel fue testigo del primer gran exilio judío después de la destrucción del primer reino de Israel, del rey David, ¿se acuerdan que les dije? Aquel reino duró cerca de 500 años. El primer reino estado judío, el de David. Ezequiel es testigo del exilio del pueblo de Israel en la catástrofe nacional más grande de su historia, la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio del pueblo judío. Y en uno de los capítulos de su texto, de su libro, hace 2500 años, en un momento dice, Avdat tikvatenu, hemos perdido nuestra esperanza. ¿Le suena? Avdat tikvatenu, ¿le suena? ¿A qué le suena? Al himno. Después de varios siglos, nosotros hemos cambiado esa frase del profeta. El himno del Estado moderno de Israel se llama Atikva, que es la esperanza. Y aquel Avdat tikvatenu de Ezequiel, hemos perdido la esperanza de Ezequiel, lo transformamos en Od lo Avdat tikvatenu. Aún no hemos perdido la esperanza. Porque somos el pueblo de la esperanza. Una esperanza que no apagamos jamás. Y por eso tenemos la esperanza. La esperanza de que algún día el mundo pueda abrir al fin los ojos y pueda luchar mano a mano y codo a codo contra el terror y el odio y edificar al fin, juntos, una sociedad basada en la justicia, en la ética, en el pluralismo
y en la paz. Shabbat shalom a todos.